Mm, Bien. mm. ¿Querés abrir, Mariano, a preguntas? Sí, sí, ya estoy abriendo, mensajé para acá, bueno, lo dije acá en el chat, pero bueno, ahora quien tenga ganas de preguntarle algo a alguien, por favor háganlo por escrito, pero también pongan para quién quieren preguntarle, ¿ok? Así tienen un tiempo para preguntarles a cada uno lo que les parezca. Acá había una pregunta más que había por acá, que era para Fernando, déjenmela buscar. Era un tema así de la escuela. Bueno, ahora no lo encuentro. Ahora voy. Muchachos, me perdonan, me abandonó la autonomía prostática, como decía Palito. Voy al baño y vuelvo. Sí, acá está la pregunta, Mariano. Dice, pregúntalo a Fernando Máximo, yo quisiera que la conteste Fernando. Dice, respecto de engordar de la EMPA, si ven conflicto entre aceptar a la mayor cantidad de alumnos posibles versus formar más personalizadamente músicos de excelencia y vocación. Si ven conflicto, ¿cómo balancearlo? Fer, ¿Esto que lo hace un alumno de la EMPA? un chico que se llama Saraceno, no sé si es de la Sí, EMPA. sí, sí, creo que sí. Bueno, el término engordar lo introdujiste vos. Sí, sí, Y sí, yo sí. creo que yo creo, Juan Pablo se llama Saraceno, puede ser. Puede ser, sí. Eh, Creo haber interpretado que cuando Máximo hablaba de engordar, no se refería al rubro de alumnos, No, no, no. se refería al staff de profesores, es decir, a algunos profesores que vienen con las ideas viejas y que han entrado a la EMPA, pero no tienen consonancia con la idea original o lo que debe ser esa escuela. Entonces, la escuela engorda, pero no crece. Yo creo que estaba referido a eso. Sí, sí, sí. Ahora, respecto a la pregunta del alumnaje, no la entendí bien a lo que él se refiere. Y si es más que nada que te parece que es mejor que haya mucha gente y que todo el mundo pueda estudiar, o que sea un poco más selectiva y que se dediquen más a gente que está como más interesada y más focalizada en la música en sí mismo. Y no, yo creo que la EMPA es ante todo una escuela popular, donde todo el mundo tiene el ingreso sin restricción de ingreso. Eso es un tema largo, ¿no es cierto? Porque cuando también la calidad puede decaer. Yo creo que si hay un ingreso irrestricto, es difícil que la calidad no decaiga. Antes había una mínima selección. Después se abolió eso en la escuela y hoy no hay examen de ingreso, hay examen de De nivelación, nivelación, de claro. nivelación. O sea, todos entran. El que no tocó nunca un instrumento y quiere ver qué pasa, también. El asunto es que eventualmente el que quiere ver qué pasa puede retrasar la marcha de uno de aquel que ya está en camino. Esa sería la cuestión. Pero yo estoy a favor de que todos puedan entrar. Habría que perfeccionar ese mecanismo selectivo y que aquel que no se pone las pilas, bueno, directamente deje el lugar a otro que tenga más entusiasmo. ¿Viste? Ok. Carlos, te preguntan acá, a vos te preguntan algo de la música que estés escuchando hoy en día, que si podés nombrar alguna cosa que estás escuchando hoy en día. Sí, en general depende de, no sé si llamarlo estado de ánimo o como se me agarre, puedo escuchar casi cualquier estilo de cosa, ¿no? O sea, desde Bill Evans, AC/DC, Viejas Locas, Woz o lo que venga. En Ujú. general, sí, lo único fijo es Evans, ¿no? Digamos, como siempre me salva del problema. AC/DC también, pero más que nada en el auto al palo. Eh, y, pero bueno, de las cosas nuevas a lo mejor es como que tampoco busco demasiado, no quiero caer en la de nada nuevo, no, bueno, qué sé yo, debe haber toneladas de cosas nuevas que no conozco realmente, no me dedico así a rastrear qué es lo último. Sí hay algunas cosas de lo último que me decepcionan un poco, pero
de lo poco que escuché, o sea, no podría generalizar, ¿no? O sea, como me parece que están infladas, sino, qué sé yo, son épocas que no es muy fácil a lo mejor lograr resultados tan originales o nada que te sorprendan tanto cuando uno escuchó otras cosas anteriores, ¿no? Ok. Qué sé yo, Gustavo, digamos, la época del ah, 70 y todo eso es, eh, Imbatible. ah, sí, complica un poco, qué sé yo. Pero bueno, no sé, Claro. puede ser que uno tenga cierta cosa de nostalgia o costumbre, es difícil saberlo, ¿no? Qué sé yo. ujú. Gustavo, tenés una pregunta, pero todavía estás muteado. Pará que ahora te desmuteamos. Yo no te puedo mutear desde acá. Em, Sí, también, perdón, una cosa que decía Carlos, que la generación nuestra, que lo charlábamos en la reunión del otro día nuestra privada, que la generación nuestra escuchaba la obra completa de un artista, por ejemplo, tal disco, ¿sí? Hoy los pibes tienen otra dimensión de la escucha, digamos, ¿no? Si escuchan un tema o hasta pedazo de un tema, y con eso ya marcan si les gusta o no les gusta. Sí, y eso en un artista como Spinetta, por ejemplo, que tiene, no sé, 40 discos o 50 discos, no podés marcar tu gusto de acuerdo a escuchar una sola canción, ¿no? Me parece que Claro, Sí, claro. sí, la claro. generación nuestra y la generación de pibes de menos de 30, por ejemplo, hay una diferencia muy grande. Si no se escucha nunca la obra completa de un artista y no se escucha nunca un disco entero. Cuando nosotros, cuando éramos jóvenes, que teníamos 10, 15, 20 discos como mucho a lo mejor, esos discos yo me acuerdo de haberlos escuchado 3, 4 veces por día. Hoy anda a decirle a un pibe de 20 años que escuche 4 veces un disco entero, ni en pedo. claro. Claro, acá Bueno, dice, Gustavo, Diego Blanco dice, se pierde la obra completa, tal cual. Se pierde el claro. álbum como obra completa. Totalmente de Sí. acuerdo. Bueno, lo que pasa es que ya es un cambio de paradigma, tiene que ver con el cambio de paradigma mundial en el sentido de cómo se consume todo. Claro. Me acuerdo cuando yo vivía en España, un músico me comentó que había vivido muchos años en Argentina, me comentó una cosa que viene a colación de lo que le preguntan a Gustavo, que me decían, en Argentina a la música se la ama, en España se la consume. Pequeña diferencia, ¿no? Pequeña diferencia. Entonces, Gustavo, acá te preguntan a alguien, ¿cómo es la mirada hacia los bajistas o músicos argentinos allá en España, según tu experiencia? O sea, ¿cómo es la mirada hacia los bajistas músicos argentinos desde la mirada de los músicos españoles? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te sentís Eh, influenciado? Supongo. sí, bueno, yo creo que es buena en general y, y fue evolucionando para mejor. Voy a remontarme, eh, guau, hay que decir los años porque es inevitable. Más de 40 años atrás, en el 78, cuando llegué a Madrid, empecé a tocar con Morris y hacía relativamente poco tiempo que Franco había muerto y había libertad real en este país, que yo la constaté porque también visité España en el 73, en época franquista, y era un muermo, como dicen acá, era una tumba España, ¿no? Cuando llegué aquí en ese año, bueno, era todo lo contrario, se abrió la caja de Pandora y bueno, eso, anécdotas para otro día. Pero quiero decir, eh, Morris fue un artista argentino muy reconocido. Tengo orgullo de haber tocado con él porque ayer mismo tomé un taxi y entonces subí con el bajo y el tipo me dice, yo soy baterista. Le digo, qué bien. Entonces empezamos a hablar de música. Entonces salió, le dije, sí, yo tocaba con Morris en esa época. Y el tipo, no sé, con una alegría, un agradecimiento y todo y hasta el día de hoy, ¿no? Eh, También quiero nombrar de esa época dos músicos importantes que sembraron una gran semilla, que son Ariel Roth y Alejo Stivel con el grupo Tequila. ¿eh? Claro. Ariel Roth sigue tocando, haciendo cosas muy, muy buenas. Alejo Stivel fue productor también de Joaquín Sabina, de sus discos más reconocidos. Y creo que además la gente, con esa libertad que tenían más acceso a más música. Y hay muchísima gente que yo lo vengo constatando, que hace 20 años vivo acá en esta tercera etapa mía en España,
de que conocen mucha música argentina y a muchos músicos, no sé si tanto bajistas, lo siento, pero en general música argentina es muy reconocida y con mucho agradecimiento de haber aportado mucho, ¿no? Yo humildemente con Morris algo aporté y hace poco me pude constatar que hay algunos videos en YouTube de esa época muy linda, así que bueno. Perdón, alguien que es muy, muy conocido y muy respetado es Marcelo Torres, a quien yo considero uno de los más grandes bajistas de nuestro país, no sé, ¿no? Fundamentalmente porque Lito Vitale es muy conocido acá también, ¿no? Y muy apreciado, ¿no? O sea que sí, contestando a la pregunta, creo que somos muy respetados y apreciados, sí, totalmente, absolutamente. Bueno, la gente no está preguntando demasiado. Vos, Máximo, ¿tenías alguna cosa más? Tenías unas cuantas preguntas igual. Pero acá hay alguna cuestión, ¿eh? ¿Así? Pregunta más para Fernando, dice, ¿preferís bajo de luthier o bajo de industria? Fernando. ¿Bajo de luthier o bajo de industria? Es una buena pregunta. Bueno, complicada esa respuesta hoy en día, ¿no? Yo me quedo con mi Precision 58. Si te gusta la respuesta, no te lo cambio por ninguno. No te lo cambio por ninguno. Ahora, si querés un buen luthier, te recomiendo a José Mercury. Si querés hacerte un bajo. Pero bueno, ya entramos en gustos ahí, ¿no? Claro, hoy hay, claro, hay mucha diversidad, ¿no es cierto? Además que, digamos, cuando ustedes eran jóvenes, ¿cuántos luthier había? Yo conocí de bajo eléctrico, no conocí Sí, ninguno. Ah, sí, a repiso, pero hacía guitarras. claro, Ah, claro, también, claro. también hizo un par de bajos repiso, guarda, ¿eh? Había unas que se llamaban grappa. Grappa, ¿te acordás? Grappa. Grappa, que eran bajos y guitarras. No. Hace añares. Lo que sí había... Lorenzo también, sí. Lorenzo. Pero Lorenzo reparaba, creo que no hacía instrumentos. Por eso. Sekine. Sí, hacía. Sekine y Fanta también. Fanta, sí señor. Fanta, claro. Hoy Pero en el ahí ambiente musical hay muchísimos luthiers, pero muchísima gente joven. Bueno, aparte hoy en día hay una lutería argentina buenísima. Muy buena. Están haciendo instrumentos importantísimos. Estos pibes de Erle están haciendo unos bajos por ejemplo, tremendos, loco. Muy bueno. Sí, desde ya. Acá dice, para Carlos, me consta que no es un bajista prejuicioso porque tiene bajos de distintas calidades. ¿Siempre fue así, Carlos? Y no sé si siempre fue así, qué sé yo, son épocas distintas. O sea, yo empecé a tocar con un Cook, supongo que como ellos, tuve un Fine después, me pude comprar un Jazz Bass 78, un Jazz Bass 73 en el 78, y tengo un Music Man viejo también, y creo que esos bajos tienen algo que es un Music Man pre-Ernie Ball, ¿no? Es un Sabre 79. Nada, como, bueno, el 58 de Fernando no me quiero imaginar lo que es. Son instrumentos que agarras así, no hace falta tocar para darte cuenta que son distintos. Claro. No sé por dónde pasa. O sea, y no es una cuestión de que es un instrumento acústico, si total es eléctrico lo amplifica. No, te das cuenta que la madera es otra cosa. Ahora, después, yo no sé si es imprescindible tener un bajo así que hoy en día te pueden llegar a pedir $4.000 a $10.000 para poder sonar bien, ¿no? Es bastante rara la cosa. Primero, ¿qué sonido vos querés? Los luthiers trabajan muy bien acá, muy bien, pero muy bien. El tema es que vos sepas qué es lo que querés y se lo digas. Claro. Y la otra cosa es que además los bajos industriales hay cosas sorprendentes, ¿no? O sea, hay instrumentos muy baratos que la verdad que te sorprenden. O sea, no, qué sé yo, cosas, lo chino que parecía una porquería en un principio, hoy en día agarras algunos instrumentos chinos que decís, ¿viste? Sorprende, se puede tocar tranquilamente. Habitualmente lo que pasa es que
En un bajo, sobre todo, lo que jode son los micrófonos, ¿no? Y hay una cosa que, de los micrófonos que es engañoso, es que si el micrófono no es de buena calidad, vos grabás o tocas en tu casa y te puede sonar muy bien. Y podés decir, bueno, esto me suena mejor que los tipos que tienen fodera, qué sé yo. O sea, está bárbaro. Cuando tocas en vivo, eso desaparece. O sea, es muy raro eso. O sea, al estar tocando fuerte y tener que tocar con un PA grande, ese sonido se transforma en una nube. O sea, no existe directamente. Eso sí Bueno, creo que se ve. acá ahora también los quiero nombrar porque está bueno que la gente los conozca acá. Los pickups Mazarino, son buenísimos. Son buenísimos. Sí, claro. Sí, Hay más unos que se bien. llaman DR también, que son buenos. Ajá. O DS. 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 Sí. Muy bueno, ¿eh? Muchachos, acá hay Sí, una no pregunta me también dijeron que había para... canje, porque si no yo también ganaba un sope nombrando cosas. Claro. Acá tienen una pregunta que pueden contestar cualquiera. ¿Qué prefieren? ¿Bajo de 4, de 5, de 6? ¿Por qué? ¿Por qué tocan los bajos que tocan con cantidades de cuerdas? Te están preguntando acá. Y estoy muy acostumbrado a tocar con 4. Tengo bajo de 5, pero estoy muy acostumbrado con el de 4. O sea, Y yo también adhiero. A Me mí resulta más complicado. me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. No, me he acostumbrado a tocar el de 4 y hay una sensación también. Hay una sensación que tengo. He tenido, ahí en el Saden está el de 5. O sea, no he comprado. Pero en realidad el instrumento no tiene la culpa de nada. O sea, es Los uno. culpables somos nosotros. Claro, a mí me gusta el de 4 y seguiré tocando el de 4, qué sé yo. Gustavo, ¿querés decir Gustavo. algo? Sí, bueno, yo tengo un bajo de 6 cuerdas que uso mucho y un fretless de 5, pero es que el sonido del si grave de la sexta me mata. Como que me llena todo el cuerpo de emociones. Claro. Y es eso, es una cuestión de sensación, ¿no? Que de vez en cuando meter ese do grave ahí, muy así profundo, con el buen ampli que tengo. Soy fan de Mark Bass hace mucho tiempo y no lo cambio por nada. Es que nada, me hace feliz. Está bien. Me gusta. Listo. Acá hay una pregunta, Hay un par de Mariano. preguntas más técnicas, sí, para todos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que piensan o tocan a la hora de crear una base para un tema, más allá del estilo de género? ¿Qué es lo que primero piensan cuando tienen que crear una línea para una base de un tema? En el ritmo. Ajá. Sí, Antes que nada. Sería bueno, continuando con la idea de Fernando, básicamente que van a ser los demás también. Claro. O sea, para que se arme el grupo, si no el grupo no se arma, si tocas solo. Correcto. Sí. O sea, sea el estilo que sea, ¿eh? ¿Qué van a hacer? Bueno, acá hay otra pregunta que me gustaría contestarla a mí, pero contéstela a ustedes. ¿Qué piensan cuando llega el solo de bajo? Yo pienso que el baterista toque bajito. Y hay que tener idea de clímax. ¿Qué piensan Hay que cuando tener tienen que idea de tocar clímax solo? cuando viene el solo, ¿no? Ajá. O sea, Claro, empezar de claro. abajo, crear todo un desarrollo, porque además, si yo, hablo de mí, si yo empiezo tocando poco, que es sano, también me voy acostumbrando a la armonía, me voy metiendo, y le doy más tiempo a mi cabeza como para que desarrolle algo y haga un clímax. Creo que eso es muy importante, ¿no? La ayuda de un solo. Yo haría un instructivo para bateristas cuando viene el solo de bajo. Sí, bueno, una vez yo en una gira charlando con un baterista le dije, ¿vos cuántas horas por día estudias cómo acompañar un solo de bajo? No, pero hay una cosa cierta que a muchos de nosotros nos ha pasado, que es muy difícil que sepan acompañar un solo de bajo. Sí. Es toda una teoría Sí, cómo acompañar un solo de un bajo. arte. Y quizás no tanto ahora, pero por ahí hace unos años atrás
hace unos cuantos años atrás, el bajo quedaba solo tocando. No sé si le habrá pasado a ustedes. Sí, 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 claro. sí. Pensamos, Sí. no, es decir, Empezás el venía el solo, solo de empezás el bajo, solo, empezás el solo y todo el mundo deja de tocar y y ya, y entonces, entonces vos tenés que tocar solo ahí. Y claro, y todo se se van borraba. porque no aguantan. Se van, se Se van. borraba, Aparte, entonces uno está haciendo el solo y de repente ve que está solo, solo como sí, Adán en el día sí, de la claro. Y madre. para colmo la gente habla, ¿viste? Sí, Claro, otra. claro. Más que Sí, nunca. sí, pero Sí. fíjate Pero lo es todo un curioso, tema, Fernando. ¿eh? Cuando Sí, salió esta charla de que cuántas horas estudiás vos por día para acompañar un solo de bajo, des en cuenta que todos nosotros nos pasamos toda la vida estudiando cómo acompañar bien a los demás para que los demás estén Exactamente, confortables, sí, ¿no? bueno. Sí, exactamente. sí, sí, claro. Bueno, lo Totalmente. que Claro, pasa es que también hay muchos de otros instrumentos que, es una generalidad, porque también hay bajistas que no se calientan mucho de cómo acompañar bien. Sí, claro. Pero hay muchos otros instrumentos, por ejemplo, que el pianista, por ejemplo, en el solo de bajo también es como que a lo mejor dice, bueno, qué sé yo, se empieza a poner prueba de inversiones, ¿viste? No está escuchando lo que toca ni nada, ¿no? O sea, no le importa mucho. No todo el mundo es así, pero digo, no es solo de los bateristas, o sea, no es fácil encontrar Exacto. músicos que acompañen bien en general, digamos. No hay muchos sí, guitarristas que se calienten por acompañar bien, ¿no? no, No Exacto, sé, sí, no voy a sí. generalizar ni hacer un porcentaje, digamos, pero gente, Pero vos sabés los que yo instrumentos tengo que no una... se calientan mucho. Yo me acuerdo, y doy un ejemplo, solo, me morí con ver a Corea acompañar los solos de Clark. O sea, eso, lo que tocaba Corea mientras Clark hacía un solo acá en el Rex, era realmente increíble. ¿Viste? Era como una especie claro. de Bela Bartok en tiempo real, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Era increíble lo que el tipo se preocupaba por hacer y lo que podía La, hacer. la ¿No? sutileza para acompañar. Uf, una cosa increíble, Claro, tremendo. claro, Sí. claro. Ujú. Eh, con el tema de los solos, siguiendo con el tema de los solos, quién sabe también hay una cuestión de, de funciones, de función de formato de cómo funciona el instrumento. El nuestro es un instrumento de equipo. Es un Claro. instrumento, me acuerdo un director que decía que cuando está no se nota, pero cuando no está se nota. Uf, Claro. mucho, ¿eh? Entonces, es un instrumento, entonces claro, nosotros, nuestra función es acompañar. Un pianista se autoabastece. Él agarra, pone los bajos y dice, pero papá no ponga los bajos que estoy tocando yo acá, estoy dibujado aquí. Claro, Este, claro, o los guitarristas, algunos que habría que cortarles las últimas dos cuerdas, porque está tocando y o sea, cosa que muchas veces, o sea, ocurre que nosotros básicamente nuestro trabajo es acompañar. Y yo pienso que en este punto también muchas veces cabría agregar que nuestro instrumento, en cierta medida, es más fácil de enseñar. Porque, primero, tenés, no sé, 70 años de historia. Vos agarrás un piano y te quieren enseñar desde Monteverdi allá atrás, y decís, pero ¿para qué quiero tocar todo esto? Si yo quiero tocar, como es que se llama, jazz. Entonces, en ese sentido, nuestro instrumento es más práctico, es una cosa que funciona a partir del ritmo y el acompañamiento. Después vinieron los solos, después vinieron el tema solista. Entonces, Sí, por eso, Buki, ¿sí? pero hay un concepto que es la cabeza del bajista, ¿viste? Que Sí, eso es a veces sí. es difícil. Hay muchos bajistas que quieren ser solistas, ¿viste? Es una plaga que hay, ¿viste? Todos quieren ser solistas. Ahí hay un muchacho que puso recién en su mensaje que él disfrutaba muchísimo a Arnedo, que a mí me encanta cómo toca Arnedo, es una planadora como toca, es una pared, que alguno de estos, digamos, intelectuales, dijo, la palabra no fue esa, pero bueno, haciendo solos. Depende también lo que cada uno quiera escuchar. ¿Qué sé yo? Depende de lo Sí, que cada claro. uno quiera escuchar. O sea, hay Nosotros momentos... somos mediadores y Tal cual, amalgamadores. tal cual. Yo a veces quiero, como dice Carlitos, yo escucho AC/DC en River. El concierto de River es una planadora. Voy a decir,
Y no me preocupa mucho lo que toca el bajista, ¿escuchás? Una masa que suena. Y y hay momentos que quiero escuchar a Steve Swallow haciendo un solo con púa, y me gusta. Tremendo, Claro, Claro, claro. claro, tremendo. claro, o sea, tiene que ver también con eso, o sea, no creo que exista a Dios gracias, una única forma de tocar. No, no, y Eh, más con los instrumentos de 6 y la tecnología, las pedaleras y todo eso, qué sé yo, claro, vos podés- claro, no tiene nada que claro, ver. claro, Es Bueno, cuestión de gusto, no tiene nada que ver con decir, bueno, yo quiero un bajo de 4 así, no, claro, no me saca de ahí, ¿viste? claro, claro. bueno, si quieren podemos ir cerrando. Quizás podría hacerse como así, como un epílogo así, si tienen ganas de decir algo Acá hay cada uno para que la contestamos gente... una pregunta que está interesante. Dice, Ah, dale. un pibe pregunta si es aconsejable aprender otro instrumento para poder acompañar mejor. Sí, es aconsejable, Sí, sí. Claro, Estudia piano. totalmente. totalmente, Estudia, claro. o sea, concentrate aunque sea de poner las manos en no sé quién es, para no sé qué, bueno, no sé quién es, o sea, Ujú. concentrate en ver y escuchar y aprender a tocar acompañamiento en piano. Y empezar a conocer la armonía te va a ayudar muchísimo a acompañar eso. Vas a comprender muchísimo más todo, no solamente el bajo, Gustavo, todo. vos tenés alguna Sí, otra pregunta, si querés decirla, dale, porque no la encuentro. sí, yo sí la tengo acá. Es de Dale. Orlando y dice, pregunta para Gustavo y para Carlos. ¿Cuál sería la recomendación para los que somos de la misma generación y, a pesar de tocar desde hace tiempo, creemos que siempre nos falta para llegar a cierto nivel para apreciarse como músico? Um, yo creo que, bueno, llegado a una cierta edad, estos últimos 20 años que estuve viviendo en Madrid, estuve en la Escuela de Música Creativa, tuve muchos alumnos allí. Quería mencionar también esta parte mía académica muy, muy importante que tuve, porque acabo de jubilarme. Y tuve varios alumnos, muchos ya de gente de una cierta edad, y, y yo, claro, gente de una cierta edad, somos padres de familia, tenemos trabajo, no tenemos tiempo suficiente para practicar, o porque es que son detalles que tienen que ver. Llego a mi casa y mi hija me dice, ay papi, vení que te quiero mostrar algo, ¿me puedes ayudar con matemáticas? Porque a mí me pasó, fue mi mismo caso, ¿no? De tener muy poco tiempo libre como para dedicar al instrumento. Entonces, claro, llegar a un cierto nivel. ¿Cuál es el cierto nivel? Yo creo que no cierta, felicidad de tocar el bajo, de que aunque toques tónicas o tónica y quinta, que toques muy, muy poco, pero que seas feliz, que te haga feliz, no soñar con ese nivel que quizá no va a llegar nunca, porque por muchas razones personales es un imposible. Entonces, eso es lo que yo trataba de hacer con mis alumnos ya a cierta edad mayor, de, darles cierta tarea que puedan hacer, que puedan llevar a cabo, empujarlos a que sean felices y nada Buenísimo. más. No sé, Hermoso, Que no es Carlos. poco, hermoso, ¿eh? Que no es poco. hermoso. No, coincido, nada que agregar, es exactamente lo mismo que pienso. Claro. Yo Bueno, cuento una muchachos, cosita muy ¿quieren? chiquita, cuento Sí. una cosita muy chiquita con respecto a lo que decía Gustavo recién. Yo conocí hace muchos años un pibe estudiante cuando yo estudiaba el bajo en mis comienzos, que me decía, yo hasta el día que no toque como Yaco no voy a salir a tocar. No salió nunca, no No salió salió nunca. Nunca nunca. más. Obvio. Digo, tener la cabeza de Yaco para tocar como Yaco, no solamente los dedos, digamos, ¿no? Ujú. Y por Claro, eso me claro. dejó pensando esa frase, hasta que yo no toque, hablando de estas cuestiones de los niveles, por eso me parece fantástico lo que dice Gustavo, que uno tiene que tocar lo que cada uno de nosotros pueda tocar para ser feliz, para tratar de hacer música, que es una de las cosas que nos salva la vida a muchos de nosotros, literalmente, y que no es poco el hecho de tocar un instrumento que uno lo ve para nosotros naturalmente, pero para la gente, llamémosle normal, es una cosa muy rara, es una cosa muy rara que un tipo toque un instrumento, se dedique años,
horas, mucho tiempo de lo que yo le llamo técnicamente y científicamente la hora culo, para tocar, para dominar un instrumento. Y a lo mejor dejando de lado parejas, dejando de lado hijos, dejando de lado otros gustos personales por ahí. El tema de ser músico es una cosa de una profundidad que no sé cuántas otras profesiones tienen, ¿no? Es una decisión de vida, ¿no? Es como una decisión, es una decisión de vida, ¿no? Pero es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. Y cuando yo Bueno, escucho la historia de todos, digo, wow, qué cosas a nosotros nos han unido con la música, ¿no? Distintas y muy fuertes para todos, digamos, ¿no? La pasión. Es La eso, pasión, Eso, Sí, sí. muy buena palabra, eso, sí, pasión. la tal cual. pasión, O sea, si exactamente, no sentís eso, si no se te pone la piel de gallina cuando escuchás algo, Claro. claro. ujú. Bueno, muchachos, no, acá hay gente joven, hay gente de todas las edades. ¿Quieren para ir terminando, por ejemplo, decir algún tipo de epílogo, algo que les gustaría decirles a la gente que está estudiando, la que arranca, la que está estudiando, la que ya son profesionales? No sé, algo que tengan ganas de decir cada uno estaría bueno como para terminar y terminando. Dale. Buki, Buki, ¿querés empezar vos? empiezo dale, yo. Sí. dale. No, mira, vos sabés que yo me estaba acordando de unas palabras de mi viejo. Yo estudiaba ingeniería, yo hice ingeniería un año, así, y me empezaba a picar fuerte esto, ya empezaba a laburar de músico y estaba trabajando en una fábrica de televisores. Comenté esto, que yo era técnico de sonido y técnico electrónico, pero no laburo de eso. Y Y me acuerdo que yo quería dejar la facultad y estaba el fato este de dejar la facultad por la música, ¿no? Y estaba siempre ese fantasma dando vueltas, te vas a cagar de hambre, que nunca me dijeron eso mis viejos, pero uno lo sabía de mentas, por charlas, amigos, qué sé yo. Entonces me acuerdo como si fuera hoy que era de mañana, yo preparé un mate, se lo llevo al viejo y la vieja, que estaban en la cama, pero se habían levantado todavía, entonces yo les llevo un mate, era un pibe, tenía 19, y le digo, che, no, voy a dejar la facultad. ¿Y qué voy a hacer? Y me voy a dedicar a la música. ¿Y sabes qué me dijo el viejo? Hacelo bien. Esa, qué bueno, Qué bueno. qué Es bueno. eso, Hacelo bien. Ujú. hacelo bien. A los pibes eso, hacelo bien, loco. Ahora se puede estudiar en cualquier lado, hacelo bien. Genial, genial, genial. Carlos, Bueno, sí, pensaba justo en eso, en que a lo mejor nosotros tuvimos una época donde eso era sí, lo que Buki habla de qué vas a vivir y todo eso. Yo me acuerdo alguna vez en el estudio de Raúl Parentela, yo tenía 19 años, creo 20 cuando empecé a tocar con él. Había un trompetista que no voy a nombrar porque acá hubo censura en relación a eso, pero bueno, yo lo nombraría, pero qué sé yo, que me dijo, vos, así que vos, qué sé yo, tocás el bajo, sí, ¿de qué vas a vivir? Mirá que esto de la música es muy difícil. Y me quedó clavado acá el chabón, ¿viste? O sea, que tipo, toda la vida me quedó clavado. Qué Qué loco, ¿no? fuerte. Él vivía de la música, o sea, que era un semidios, ¿viste? Dice, boludo. Claro. Claro. Pero bueno, era bastante particular. La generación anterior a nosotros, o dos, probablemente faltaban músicos. La verdad que muchos de los músicos anteriores a nosotros, quizá Y algunos de los sobraba, que se... y sobraba Claro, trabajo. alguno que han nombrado acá y que no me permite nombrar a mí, en algún momento yo sé que en realidad no tocaba nada, sencillamente faltaba uno y le dijeron, vení, casa esto y, viste, necesitamos que esté esto acá. Y era así medio, o sea, es como que también hubo una época, viste, de otro tipo de instrumentos que por tocar muy poquitito podías laburar un montón. Bueno, hoy en día eso ya fue. De cualquier manera, esto es bastante aleatorio, o sea, suponer si vos vas a poder trabajar de la música o no hoy en día, cuando en realidad lo que es el mundo hoy en día no sabes de qué vas a poder trabajar, ¿no? O sea, no. Tal cual. O sea, Claro. también hubo épocas, o sea, donde los ingenieros estaban peor que los músicos, o sea, ¿no? Claro, sí, sí totalmente. señor. Este,
Y en una mucho más reciente también otras cosas. Bueno, de cualquier manera, bueno, tocar un instrumento no pasa por trabajar de eso o no. Antes era que yo creo que hoy en día no tiene el mismo efecto que para nuestra generación. Es bastante diferente. Y es bastante aleatorio, o sea, podés no ganar nunca un sope o llenarte de plata y depende de muchos factores que no tienen que ver con el talento ni con lo que te rompas los cuernos ni nada. Y bueno, coincidiendo con lo que decía Gregorio, la cuestión es disfrutarlo y ser feliz haciéndolo. Si haces feliz a otros, mejor todavía. Y también esa cosa por superarse, que no, lo de llegar a qué nivel, no sé si qué nivel, si te creíste que llegaste a un nivel que ya es suficiente, y me parece que te empezás a petrificar un poco. No hay un nivel, qué sé yo. Siempre a lo mejor te interesa hacer algo mejor. Buenísimo, Eso. Carlos, genial. Gustavo. Bueno, podría ser un mini resumen de algunas cosas muy, muy importantes que se han dicho hoy, que espero pueda servir de espejo a los y las que están escuchando, que son tratar de tocar de todo. En un momento hablamos de eso y realmente cuando yo recuerdo, aparte de haber acompañado en las orquestas judías, los bar mitzvah, en Sí, los años señor. 80, también acompañé a Silvestre, Manolo Galván, todo un personaje, Estela Raval y los Cinco Latinos. Claro, en esa misma época yo tocaba con Papo en el 84, después con Alejandro Santos en el 85, pero yo no reniego de eso, al contrario, creo que se lo he dicho, sí, se lo he dicho a muchos alumnos. No hay que avergonzarse de hacer esos trabajos, porque todo me nutrió, todo me ayudó. Cada trabajo que hice no era solo el dinero para vivir, pero mirando hacia atrás, yo agradezco mucho haber tocado de todo, con todo tipo de gente y haberme metido un poco de cabeza con un poco de caradurismo en tocar ciertos estilos, pero gracias a lo cual pude ir aprendiendo según iba rodando, ¿no? Que fue mucho parte de mi vida. Otra parte importante que me gustaría aconsejar, que es el estudio de la armonía. Especialmente estos últimos 20 años dando clase en la Escuela de Música Creativa aquí en Madrid, siempre, en casi todos los casos, aparte de dar cosas de bajo que me pedían o que especificaba el programa de la escuela, siempre di aparte cosas de armonía. Y puedo asegurar que es muy enriquecedor, absolutamente valioso y necesario. Hay que saber armonía, aparte de tocar algún otro instrumento. Yo sí toqué guitarra un poco cuando empecé, y desde hace muchos años, bueno, dejé la guitarra y uso mucho el piano para arreglar y todo eso, pero creo que son cosas muy necesarias que sirven, que pueden ser muy útiles para cualquier persona de cualquier edad. Bueno, genial, gracias Gustavo, buenísimo. Fernando, maestro, te quedaste en lo último. Bueno, a mí me gustaría recalcar un concepto que yo hablé antes sobre lo que significa la cabeza del bajista. Esto es ubicarnos en nuestra función, que en realidad yo creo que somos una especie de mediadores, de unificadores, de amalgamadores. Y eso se traslada también a lo humano. Un bajista que puede trasladar eso a lo humano tiene todas las de ganar también, por eso es muy importante. No solo ser un unificador en la música, que ya de por sí el instrumento lo hace por su tesitura, sino también, en general, los bateristas y los bajistas cumplen esa función. En los Beatles la cumplía Ringo, por ejemplo, esa función. El tan denostado Ringo era el que mantenía el equilibrio ahí, en ese grupo. Y los bajistas tenemos que aprender no solamente a
a establecer esa cabeza de bajista que significa proveer un buen groove, sino también en la parte humana dar el ejemplo de ética, ejemplo de humanidad, en fin, de compañerismo. Yo creo que hay que acompañar esa función con la parte humana, y ahí realmente vamos a trabajar mucho. Espectacular, muy bien, genial. Impresionante. Bueno, yo les quería agradecer a los 4, y bueno, nos agradecemos los 6, la verdad que fue una hermosa idea escucharlos. Hemos aprendido un montón, ¿no? Yo había 40.000 cosas que no sabía, así que muy agradecidos porque ya se han prestado a hacer algo así, gracias a la pandemia también por eso, ¿no? Bueno, yo también, antes de colgar, quería agradecer al Instituto Terciario de Tamaba, a Gabriel Maurelos, que es el director que nos presta este espacio, con el cual no se corta la comunicación, y a Gabriel Sotomayor, que es el técnico que nos está ayudando con todo esto también, ¿no? Así que bueno, también... Un agradecimiento de parte de nosotros. Sí, sí, claro. Ahí va. Bueno, muchas gracias por haber venido a todos también, 61 personas, contentísimos de que les haya gustado y que les haya servido. Y bueno, vamos a ir viendo si vamos haciendo más cosas. Vamos a ir viendo. Hagamos otra mañana. Máximo, ¿querés decir algo? ¿Querés decir algo, Máximo? Para cerrar, yo quisiera decir 2 cosas muy chiquitas. Una es que tenemos la suerte nosotros los músicos de haber conformado una vocación y de haber hecho eso una profesión, cosa que a no mucha gente le pasa. Por eso mucha gente llega a nuestras edades con muchas frustraciones, con mucha tristeza, con muchos problemas mentales, porque nunca en su vida pudieron hacer lo que quisieron. Nosotros, como decía Carlos, el tema de la plata más, plata menos, pudimos hacer de esto una profesión y vivir de esto, vivir, digamos, en el caso nuestro, bastante dignamente. Y otra cosa que quiero recalcar es que yo, de los 4 maestros que han hablado acá, yo he tenido la posibilidad de estudiar con 3 de ellos, primero con Buki, después con Carlos y después con Fernando, y quiero decir que han sido enormemente generosos conmigo y con mucha gente que yo he conocido. Yo se los he dicho a ellos varias veces ya, pero quiero decirlo acá, porque ellos contaban que en su época de joven no les daban bola y que eran medio canuto con la información. Bueno, acá en el caso de Buki, en el caso de Carlos y en el caso de Fernando han sido exactamente lo contrario. Buki me ha recomendado para un montón de lugares para tocar. Carlos fue el primer profesor que me mandó a mí de cambio confiando en mí, diciéndome: che, ¿te animás a hacerme un cambio en tal lugar? Va a haber tanta guita, tenés que ir a tal lugar, tenés que ir de negro. Fue el primer tipo que confió conmigo. Y después Fernando, siendo alumno de él todavía en la EMPA, me mandó a hacerle cambios en las comedias musicales que él tocaba en aquellas épocas y que terminamos compartiendo el laburo, que eso no era una cosa muy usual. Había que confiar mucho en un alumno para mandarlo de cambio y encima tocar con los monitos que tocaban en esa época, que ya eran gente de primera A, digamos, ¿no? Entonces me parece que recalcar eso no es un detalle menor. Realmente para mí fue muy importante la confianza de ellos y el apoyo, que calculo que lo deben haber hecho con todos los alumnos que han tenido. Es importante destacarlo. Genial, Bueno, buenísimo. gracias. Bueno, muchas gracias. Muy a todos. noble de tu parte. Muchas gracias a todos por haber Un participado. placer, chicos. Nada, fue un momento muy grato. Gracias a ustedes. Gracias, Mariano. Gracias, Muchachos. Máximo, por esa gran idea. Un gran abrazo. Hasta luego, A todos. muchachos. Adiós, Chao, muchachos.